Bienvenidos a First Day of Class, un podcast que explora las vivencias de las personas inmigrantes acá en Estados Unidos que están aprendiendo a navegar el sistema educativo acá en Estados Unidos, muchas veces sin un mapa, sin direcciones y muchas veces solos. Mi nombre es Valentina, soy su host del día de hoy y hoy estamos con Felipe Pulido. Gracias. Bienvenido a esta experiencia, porque al final del día es una experiencia. Total. Donde hablamos cómo fue tu primer día en la universidad, cómo fue tu primer día en este país, cómo fue esa experiencia que te llevó a ser lo que eres el día de hoy. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos. Es una historia larga. Es una historia, claro. Empecemos por quién es Felipe. ¿Quién es Felipe Pulido? Felipe Pulido soy un migrante que se vino hace más de 25 años, después de haberme graduado del colegio. En Colombia tenemos el servicio militar. Al final del día no terminé yendo al servicio militar, entonces yo ya había aplazado universidad. Y mis papás, como buenos papás, dijeron: usted no se va a quedar acá vagando por 6 meses porque usted ya aplazó la universidad. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a unos amigos acá en New Jersey, precisamente, y les pidieron el favor que si me podían mandar a estudiar inglés. Así, a estudiar inglés. Entonces los amigos dijeron que sí, y al mes estaba ya acá en Estados Unidos, acá estaba en Jersey, supuestamente para aprender inglés. No sabía ni por dónde empezar, pero pues ahí empecé, y por ahí empezó la historia. Empecé a estudiar inglés. Me devolví a los 3-4 meses porque pues me vine sin visa de estudiante y eso no lo quería yo hacer. Bueno, pero espérate un momento, te interrumpo ahí. Me dices, empecé a estudiar inglés, vine a estudiar inglés. Sí. El propósito de esto es, ¿qué es lo que más recuerdas de ese primer día? ¿Qué fue lo que más a ti te movió? ¿Qué fue lo que realmente tú dijiste, aquí es o aquí no es, o aquí de pronto? Fue como lo que más me impactó fue como que ya estoy acá, sí. ¿Qué sigue? Porque pues, por más que a uno le digan, sí, va a estudiar inglés, va a hacer esto, va a hacer lo otro, cuando uno llega acá, la historia es diferente, porque pues, una cosa es lo que le dicen a uno cuando uno está allá, que eso es fácil, se mete a una escuela gratis, eso. Pero pues cuando uno llega acá las realidades son diferentes. Sí. La escuela gratis no es la mejor. Las guías que habían hace 25 años son muy diferentes a las que hay hoy en día. Claro. Hace 25 años no existían podcasts como este. No existía YouTube, no existía Google, no existía. Sí. Era tú yendo a golpear y preguntar. Sí. Entonces, era más que todo ese impacto, fue como que, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Y creo que siempre es una búsqueda, ¿cuál es ese siguiente paso? No es porque no hay una solución que funcione para todos, no es una solución que funcione para el vecino o el que llegó hoy o el que llegó hace 20 años. Todas las soluciones son diferentes, pero es siempre buscar cuál es ese siguiente paso. Sí, yo creo que siempre es como una búsqueda constante de qué más voy a hacer, en qué situación estoy y cómo voy a seguir, cómo voy a hacer para seguir adelante, ¿verdad? Entonces tú estabas diciendo, tú llegaste a una casa de unos amigos, de pronto el curso de inglés, ¿cómo te fue en ese curso de inglés? ¿Qué fue lo que ellos de pronto instalaron en ti para que tú pudieras también seguir adelante? ¿O qué fue eso que te inspiró para decir, no me voy a quedar solo con el curso de inglés, sí, pero también quiero ir a la universidad, quiero avanzar? Algo que ellos siempre me dijeron y que fue algo muy, muy claro que tuve fue esa parte de que usted no se va a quedar acá fuera de estatus. Sí. Ellos llevaban muchos años de acá y ellos siempre como que inculcaron usted no se va a quedar fuera de estatus, vamos a hacer las cosas bien. Y ellos también aprendieron conmigo, porque pues ellos hicieron sus cosas muy diferentes 20 años antes de haber yo llegado, pero dimos como con esas ganas como de aprender todos
mis papás, ellos, la hija de ellos que me ayudó un montón, como a buscar ese norte que, cómo vamos a hacer las cosas para hacerlo. Entonces, cuando estudié inglés, empezamos por la escuela gratis que le habían dicho a ellos. Y yo fui a mis primeras clases y yo decía, pero no estoy aprendiendo más de lo que ya sé, que no sabía nada. Entonces yo decía... Más de lo que aprendiste en Colombia, más de en la lo que clase aprendí de inglés en el colegio. En la clase de inglés del colegio, que mi profesora, Martica, la adoramos, pero pues yo no era el mejor para inglés. Entonces dimos con un programa de inglés intensivo en Rutgers. Todavía existe, en esa época se llamaba PALS, y dejaban estudiar sin visa de estudiante con la condición que fuera tiempo completo, sí, pero te tenías que quedar durante el periodo de tu visa. O sea, solo era la sesión del periodo de tu visa, pero tenía que ser tiempo completo. En esa época, hace 27 años, creo que pagábamos como $2,000 por el curso. Pero en esas 2 sesiones que tuve, yo dije, aquí aprendí. O sea, porque era inmersión intensiva de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. Entonces, y no estudiaba, sí, éramos bastantes, éramos como 4 o 5 colombianos, pero por lo general eran chinos, turcos, coreanos, japoneses. O sea, te tocaba hablar sí o sí. Te tuviste que poner en una condición de uncomfortable, sí, para poderte adaptar, porque últimamente escucho mucho, y yo también lo digo, es importante aprender cómo funciona el sistema para poder adaptarse y para poder simplemente pertenecer. Claro. Y también el punto, tú decías eso de ponerse como en ese punto de vulnerabilidad de que me toca sí o sí. Sí. Entonces me tocó. Mi enfoque era estudiar, pues porque pues a eso me mandaron. Estudiaba, pero ya se acabaron los 3-4 meses y pues tocó devolverse a Colombia. Bueno, entonces se acabaron los 3-4 meses en el curso de inglés, ¿y qué siguió después de eso? Entonces ya me volví a Colombia, estuve, porque pues ya se pasaron otra de los papeles a la universidad para descongelar el cupo, y entré a los Andes a estudiar ingeniería civil, pero ya era una sensación de que ya no pertenecía, porque ya había visto cómo era la educación acá. Sí, claro. Habiendo estudiado inglés en una universidad, que es muy diferente a haberla estudiado en un instituto. Sí. Nada en contra de los institutos, pero pues la universidad me mostró otra cosa. Di con la suerte que la consejera que tenía el curso, la consejera internacional, era una señora, un amor de persona, y ella como que nos ayudaba como a buscar, como a aconsejarnos, a darnos cuáles eran esos siguientes pasos. Sí. Entonces, antes de irme, yo pues ya había dejado como ciertas cosas, como ese arrocito en bajo ahí listo por si acaso. Pero cuando llegué a Colombia me di cuenta que como que la universidad sí, muy rico todo, los amigos del colegio, pero ellos ya iban un semestre más adelante y como que no me amañé. Sí. Y eso fue en el 98. 98, principios del 99. Sí. Y en esa época hubo una situación económica muy difícil en Colombia, y resulta que pues llegó el punto en el que mis papás dijeron, bueno, hay para su semestre, pero no hay para más. ¿Para un semestre? Para un semestre no hay para más. Okay. ¿Qué quiere hacer? Listo. Entonces yo dije, ¿cuáles son las opciones? Me dijeron, pues tenemos unas millas para unos pasajes si se quiere volver a estudiar inglés, y mire qué hace. Y yo dijo, pues yo dije, nos fuimos. Arreglé todo, organicé ya la visa de estudiante, volví a llamar a la consejera, le escribí el correo, le dije, mis papás me están diciendo que me puedo ir, pero necesito la visa de estudiante, ¿qué necesito? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo la voy a sacar? Explíqueme. Sí. Y ahí empecé. Yo creo que acá estás nombrando algo muy importante que de pronto a veces dejamos pasar, y es en las universidades, en las instituciones acá, generalmente siempre hay un consejero para estudiantes internacionales. Sí.
no muchas personas tienen conocimiento de esto porque creen que simplemente son admisiones generales y ya. Pero hay personas que se dedican específicamente solo a guiar a los estudiantes internacionales en todos sus procesos. Exacto. Y sometimes it's very underestimated. Total, sí. Sí. Y muchas veces ese miedo, porque pues las personas no van a hablar el inglés, no van a hablar el español, son personas obviamente que hablan el inglés, entonces es ese miedo como a preguntar, a golpear la puerta. A golpear la puerta. Y mira, he aprendido algo, así uno no tenga el inglés más perfecto de la vida, si nosotros no hablamos, bueno, también lo decimos mucho en nuestras conversaciones, si nosotros, if we don't stand up for ourselves, nothing's gonna happen, nada va a pasar, nada se va a mover, porque al final del día yo creo que esta es una en el mundo americano, diría que se nos permite mucho, o estadounidense, se nos permite mucho de pronto hablar y stand up sin tener ese miedo a la retaliación. Entonces, como si voy a hablar, entonces mejor me quedo callada porque no voy a poder lograr lo que yo quiero. Sí, y más que todo es como ese que uno tenga como ese norte. Volvemos al cuento del norte, de que yo sabía que tenía que venir a estudiar inglés, pero yo decía, yo no solo me voy a quedar con inglés, yo quiero ser ingeniero. Ese era mi sueño, siempre fue mi sueño. Entonces cuando yo ya me vine esa segunda vez a mitad del 99, yo apenas estaba naciendo. Dios mío. me vine y terminé mi curso de inglés. Sí. Entonces ya dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces volví a hablar con la consejera y la consejera me dijo, bueno, acá tienes dos, ahí fue cuando me mostró, me dijo, tienes dos opciones, o una es vas al Community College o te quedas acá en Rutgers, pero pues mi consejo como consejera, por más que sea empleada de Rutgers, es que vayas al Community College. Obviamente, el Community College es una salida muy buena, que otra vez a veces es underestimated. Y es no solo que la gente no lo entiende, porque lo poco que yo sabía del Community College era como algo que mucha gente dice y mucha gente cree que es solo para tecnólogos, que es, en Colombia lo comparan con el SENA, que es eso que es el SENA. Entonces yo decía Community College, cuando les hablé a mis papás, les dije, no, es que la ruta es esta, pues porque vamos a pagar menos que vamos a pagar en los Andes. Sí. Entonces ellos me decían, pero usted sí va a salir con algo, ¿cómo va a ser? Les dije, entonces fue donde les dije, yo solo estoy confiando en lo que me están diciendo. En lo que me están diciendo. Entonces, que era estudiar los 2 primeros años en el Community College, sacar el Associate y transferirme después a la universidad a terminar los 4 años. Pero yo quiero preguntarte algo ahí. Hay un punto muy importante que es cuando estamos en esta transición del curso de inglés al Community College. ¿Cómo fue esa transición para ti? Esta credencial que tú ya tenías de Rutgers, la lograste pasar a tu Community College para que te valieran esa credencial de inglés. No. O tuviste que volver a entrar a un curso de ESL dentro del Community College, porque también eso pasa mucho, que tienen programas de English Advancement para que después ellos puedan enrolarse a las clases académicas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo en esa parte, en ese segundo curso de inglés, lo que me enfoqué, lo que la consejera me dijo, Sara se llamaba, o se llama, no sé, lo que me dijo ella es, enfóquese en el TOEFL. Entonces, y obviamente las aplicaciones para el Community College realmente no tienes como una fecha límite, es mucho más flexible, pues porque pues si tú quieres entrar al siguiente semestre, para entrar puedes aplicar 2 meses antes y entras, pues si tienes los papeles en regla entras. Lo que sí tuve que hacer es, lo que ella sí me dijo desde un comienzo, es tiene que traduzca sus notas de los Andes, porque pues se puede ahorrar un par de créditos. ¿Y cómo fue para ti hacer eso? En esa época... ¿Qué tal fue esa experiencia? Porque no habían las facilidades que tenemos ahorita, que de pronto de hacerlo virtual, online. En esa época habían 3 organizaciones nomás que hacían eso. Creo que WES era una. Siempre y apenas estaba empezando. Sí. Habían 2 más
Todo era por correo, no era nada virtual, nada que mándeme el PDF y súbalo al portal, nada de eso. Mis papás tuvieron que mandar a traducir las notas en Colombia, apostillarlas allá y mandármelas por correo, entonces me tocó esperar los 2 meses que se demora el correo. Ya después yo mandarlas acá, hacer todo eso. Pero entonces, eso lo que hizo fue validó todo el año que yo hice en Colombia, entonces alcancé a validar, me alcanzaron a valer. ¿Cuántos créditos te dieron? Yo tenía como 8 materias de 3 créditos cada una, me valieron como la mitad o un poquito más de la mitad, entonces me valieron los cálculos, las físicas, había visto una química, un par de humanidades, me valieron todo eso. Igual cuando entré al Community College me preguntabas cómo había sido esa transición. Sí, yo pasé el TOEFL, no me preguntes cuánto saqué. No, olvídate. Pero lo que me hicieron ese examen que le hacen a todo el mundo de cómo está su inglés y cómo está sus matemáticas. Entonces, claro, cuando en el inglés creo que pues tenía un buen nivel porque me dijeron, no, usted pasó de una vez a inglés a English 101, que era pues el inglés. English 1, el inglés basic ya, writing. el basic writing, el inglés, el primer inglés que uno ve en el college. No tuve que ver esa clase de ESL. Y obviamente pues yo ya había visto cálculos y todo eso, entonces no me pusieron en álgebra. Entonces, y ya me habían validado el cálculo 1 y cálculo 2, entonces ya entré a ver el siguiente cálculo que tenía. Entonces pues eso me ayudó. Obviamente la transición fue como que fue un choque muy duro porque mientras sí en los Andes los libros y muchas veces en las universidades en Colombia los libros son en inglés, pero digamos a mí me tocó aprenderme la tabla periódica de nuevo. Porque pues la tabla periódica sí uno se sabe los símbolos de la tabla periódica, pero los nombres son en inglés, los nombres son todo eso me tocó, o sea, me tocó cosas básicas, entonces me tocaba empezar muchas veces de ceros. Yo quiero preguntarte algo. Yo tengo muy presente mi primer día de clases en la universidad. Yo empecé en una universidad en Shepherdstown, West Virginia, donde no habían muchos hispanos, pero acá hay mucho la tradición de la mascota estudiantil. Entonces mi primer día de clase fue, me voy a tomarme la foto con la mascota estudiantil allá con la estatua. ¿Cómo recuerdas ese primer día en el college, ya haciendo la transición? ¿Cómo fue esa primera exposición que tú tuviste a la clase de English 101? ¿Cómo fue eso? Fue bastante interesante porque pues como les había dicho, yo estaba en Jersey, pero dije, cuando después de esos 6 meses, esos segundos 6 meses me tocó ya una parte del invierno, yo dije, yo no me quedo acá. Entonces, ¿dónde no hace frío? Terminé en Florida. Dije, a Miami no voy. Apliqué a los 3 community colleges de South Florida, que son Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Y los visité los 3 a ver como cuál me sentía mejor. Miami-Dade, tenía unas primas allá y mientras tenía esa felicidad de mis primas dije, no me gusta. No quiero vivir en Miami, nada que terminé viviendo en Miami muchos años después, pero nada que en esa época no quería. Y es totalmente entendible porque yo creo que también me pasó a mí cuando se trata de inglés, uno realmente quiere adaptarse y buscar esa forma de literalmente ponerse en una situación incómoda para poder avanzar. Y fui el de Broward, también como que el campus no me llamó mucho la atención y terminé yendo a Palm Beach. Palm Beach tenía una ventaja que al siendo community college tenía dormitorios. Entonces, que eso no es muy común. Eso no es para nada común. Porque las que tienen las universidades son las que tienen dormitorios. Un community college con dormitorios no existe. Son commuter schools. Entonces, eso fue como la razón número 1 que es porque no tengo que buscar apartamento, no tengo que buscar dónde vivir. Era barato, pagaba como $300 al mes, $400 al mes. Por la estadía. Por una habitación chiquitica, la cama, un escritorio y una lámpara. Y tuviste la experiencia full porque vivir en una universidad es tremendo. No, y fue buenísimo. Entonces fue más ese choque vengo de New Jersey, donde ya había empezado a conocer el sistema, ahora a conocer otro sistema. Si me preguntas cómo fue ese primer día de clase,
no lo recuerdo porque tenía tantas cosas Encima. de que mi primer roommate me robó la comida del primer mes. Después ya empecé a conocer más gente, entonces conocí a un español, a un turco, otros colombianos. Entonces pues ya la unión hace la fuerza, entonces pues ya Claro. entre todos, entonces ya sacamos, eran casas, los dormitorios eran como townhomes que Sí. tenían 4 cuartos. Entonces ya organizamos una casa que éramos solo los colombianos, entonces Sí. pues la pasamos muy bueno. Otra cosa que me pasó fue en la universidad fue que tú me preguntaste cómo fue esa clase de English Comp. Sí, las Que primeras ponen a uno a 4 hacer- clases tuyas. lo ponen a uno a escribir y uno dice, no, yo ya sé inglés, yo escribo. Yo escribía y me entregaba a la profesora esos ensayos del color de tus pantalones, rojos. Rojos. Sí, me pasó también. Y yo decía, pero ¿por qué está mal? Entonces, finalmente ya le empiezan a enseñar a uno cómo es que se escribe acá, qué es lo que tiene que hacer y cómo es que se hace. Y después ya empecé entonces ya estando ya en los dormitorios, entonces nos dijeron un día que es que necesitamos ayuda de mantenimiento de los dormitorios y de RAs, Resident Ay, yo Assistants. también. ¿Tú eres RA? Yo fui RA y Yo de también fui mantenimiento de los dormitorios. Ok. Entonces, ¿qué le daban a uno a cambio? La renta. La renta. Entonces nosotros, no se diga más, vamos a pintar No dormitorios hay de otra. Vamos a cuidar a toda la gente. y vamos a pintar cuartos para que nos den la renta gratis, el arriendo gratis. Sí, y soy. pues eso hicimos con mi roommate, el otro colombiano, y éramos como 4 o 5 que lo hacíamos. Entonces salían las personas de los dormitorios, nosotros entrábamos a pintar, cambiar tapete, cambiar cocinas, pregúntemelo, hacíamos de todo. Y por las noches cuidamos las parrandas. Entonces sí. Cualquier parecido con la Entonces, realidad eso- mía. Es eso pura hicimos coincidencia. y así duramos 2 años en los dormitorios y hicimos eso. Y ya después ya entré a la universidad, que fue lo mismo. Apliqué a varias- transferencia. Pasamos Ajá. a varias universidades, pasé a varias universidades, pero me quedé en Florida Atlantic estudiando allí ingeniería civil. Listo. Fui la primera clase de ingeniería civil acreditada de esa universidad, que pues es algo que mucha gente también dice, no, yo tengo que estudiar en la universidad de nombre, tengo que estudiar en la universidad tal, porque pues es la que conoce todo el mundo y... Pero mira que eso siento que sí tiene peso, pero realmente estos días yo creo que al final del día lo que tiene más peso es la persona, el profesional que tú eres. Total. El profesional que tú eres realmente y y la ética del trabajo que tú tienes es lo que va realmente Sí. a definir a dónde tú vas. Entonces no importa que yo haya salido de la universidad en el pueblito remoto de West Virginia, que es una universidad, a que tú hayas atendido a un community college y luego te hayas transferido a un senior college. Eso no cambia el profesional para Y nada. tampoco importa el que fue a Columbia, una Ivy League school. Completamente Entonces, de al acuerdo. final del día podemos terminar en los mismos espacios, where the things happen. Sí, y creo que lo que pasó con eso fue también que me permitió como ya en ese punto, siendo la primera clase de acreditada de ingeniería civil de la universidad, siendo una universidad de mucha tradición, no tenía ingeniería civil como tal, tenía maestría, nosotros fuimos la primera clase de pregrado. Pero eso, tremendo, eso también es un honor muy grande porque mira. Y ¿a dónde has fue, y ya después ya entonces por medio de la visa estudiante y todo, pude trabajar dentro de la universidad, entonces trabajaba en un laboratorio de ingeniería oceánica, entonces me la pasaba buceando, trabajando buceando y haciendo investigaciones en ingeniería oceánica, pero estudiando ingeniería civil. Pipe, pero entonces acá pasa algo, muchas personas dicen, ay, pero es que yo soy estudiante F1, yo no puedo trabajar. Los estudiantes F1 tienen derecho a 20 horas de trabajo estudiantil y que fue posiblemente lo que tú hiciste, te permitió ganar esa experiencia que tú eventualmente sacaste al mundo laboral, que te permitió poder hablar de tu craft. Total. To own your craft, que eventualmente fue lo que me pasó a mí también. Y sí, y obviamente haciendo las cosas de acuerdo a las reglas que tiene uno, Claro. porque pues hay muchas historias que uno oye, pero pues es como Sí. cruzando ciertas líneas de las reglas
que toca tener mucho cuidado, Sí. pues porque le pueden a uno afectar en un futuro. Siempre fue cuidando ese estatus legal, fue cuidando esa visa de estudiante, pues porque fue una de las cosas que Sara, mi primera consejera, me dijo: usted tiene que cuidar su estatus Exacto. y siga las reglas Sí. de ese estatus 100%. Porque de pronto yo siento que de pronto así como es, entre comillas, relativamente fácil obtenerlo, también es muy fácil perderlo. Sí. Entonces, muchas personas, y también me pasa, también he escuchado, que, no, yo puedo ir a trabajar en no sé dónde, no se dan cuenta. El DSO, el Designated Officer, que es el que firma tu entrada y tu salida del país, te puede terminar tu I-20 en segundos y ahí quedaste. Y eso fue algo que yo desde un primer momento Sí. cuidé mucho. Sí, no voy a negarlo, trabajaba en otros sitios y Sí. trabaja pues porque pues tocaba al final del día sobrevivir y pagar, ayudar a pagar la universidad y a pagar ya el arriendo y pagar el carro y pagar, porque ya empieza uno a tener una vida, entonces pues le toca a uno. Pero siempre cuidando ese estatus, y ya estando en la universidad en mi último año. Te interrumpo un momento. Terminaste Community College, hiciste la transferencia. El tema de la transferencia, ¿qué tan difícil fue? Súper fácil. Exacto, eso es lo que yo Superfácil. quiero escuchar. Una transferencia no es tan difícil como la ¿cómo se Como llama? la pintan. Como la porque y por eso es que me di, o sea, mi promedio no lo voy a negar. Mi promedio de Community College creo que era 3.2. Pero es que que no es que sea el mejor, tampoco es súper malo, sobre 4. Entonces, Eso te iba a decir, la escala es de 1 a 4, entonces. de 1 a 4, pero 3.2 sí, obviamente, si yo hubiera querido ir a una universidad de nombre, llamémoslo así, un Virginia Tech, un MIT, una universidad donde la ingeniería es un enfoque, o digamos en la misma Florida, querer ir a UF o USF o FSU, que es Sí, Florida FSU, State, que son Florida las dos mejores en ingeniería. Sí. Quizá hubieras necesitado, digamos, un 3.5, un 3.6 para sobresalir un poquito, para que la admisión fuera un poquito más fácil como transferencia. Ok. Pero al final del día entré a FAU como si nada. Sí tuve que mantener mi promedio. Creo que yo me gradué de FAU con un 3.2, 3.3. Pero eso no me paró para tener becas. Que en esa época las becas no es como ahora. Las becas eran... Quiero hablar de eso. Quiero hablar de ese tema. Dale. Las becas eran... yo tuve 4 becas. Sí. Y me tocaba, mejor dicho, rogar a la gente para que me diera la beca. Porque era, no, es que a estudiantes internacionales no les podemos dar, que es que tienen que tener ciudadanía, que tienen que tener residencia. En esa época no había... ¿Qué año era esto? Entonces yo ahí decía, bueno, pues temen lo que puedan. ¿En qué año estábamos ahí, Pipe? Ahí eso fue ya 2000, 2000, ok. 2001, Listo. que entré a FIU. Y pues sí, entonces no me cubrían una materia las becas, pero pues, porque igual pagaba como estudiante internacional, que es lo mismo que App State, que eran en esa época, creo que eran $8,000 al semestre, que se pagaban como App State. Y pues el resto era tarjeta de crédito, trabaje, ahorre, y entre mis papás, entre todos reuníamos, hacíamos la vaca y pagué el semestre. Y el poquito de la beca y ahí completábamos. Y el resto sobrevivió. Sí. Entonces ahí ya se hizo eso y ya pude terminar. Quiero tocar un tema importante, el tema de la ayuda financiera, de las becas. Son tan importantes como el tema de los mentores que estuvieron presentes en tu vida para que tú pudieras llegar a esos puntos, porque eventualmente no fue fácil, pero yo supongo que tuviste durante este tiempo personas que te pudieron guiar en el camino para que tú pudieras llegar a eso. Sí, y no solo tú decías también la ayuda financiera, obviamente también hay créditos privados que uno ya tiene un acceso, pero obviamente necesita un codeudor. Entonces es buscar esa persona que fuera el codeudor. Entonces
los mismos amigos con los que estuve acá en Jersey, ellos me sirvieron para el primer crédito, después mi novia, que actualmente es mi esposa, me sirvió para el segundo crédito, mis papás intentaron también sacar créditos para ayudarme, entonces pues a punta de eso se hizo. Y los mentores que hablas es... ¿Quiénes eran tus mentores en ese punto? A ese punto fue un gran amigo y gran profesor mío que era el decano de Ingeniería Civil, Dr. Nix. Él fue... Shout out to Dr. Nix. Sí, porque él fue el que él siendo el decano de ese departamento que estaban creando, que estaban sacando adelante, él como que se tomó muy personal quienes estábamos entrando. Okay. Entonces, mientras él era el decano, también era el consejero, era el que, o sea, él era el todo. Se tomó su papel muy en serio. Se tomó su papel muy en serio y nos ayudó mucho a todos. Éramos como 3 o 4 estudiantes internacionales en esa época. Pero un amor de persona, él simplemente nos quería ver salir adelante a todos. Creo que acá es la cultura, y es algo que yo aprecio mucho de la cultura de acá de Estados Unidos, y es que los profesores they lift you up, sí. Y tienen realmente, creen en ti, y no te van a... Tienen muy buenas intenciones, sí. Con los estudiantes, que también me pasó a mí. Mi profesora de ESL, Dr. Jarman, que hasta el día de hoy nos reunimos en su casa todos los veranos para ir a un pool party. Mira, ella y yo no nos la llevábamos bien. Yo pensé que ella todo lo que hacía lo hacía era porque me odiaba. Y al final del día todo lo que hacía era para que yo pudiera pasar English 101. Y entonces ella literalmente se encargó de to support me, to lift me up, para poder llegar a... Y sí, muchas veces es eso, y también el hecho de que podamos nosotros ver eso. Ver y pegarnos de esos mentores, de esas ayudas, pues porque un mentor para mí no es, ¿tú quieres ser mi mentor? No. Es cada persona uno coge y da también, uno a sí mismo da. Sí. Entonces, eso definitivamente es fundamental en el éxito que tenga uno, sí. Donde sea. Y también me pasó, ya estando en la universidad, entonces, como era la primera clase de Ingeniería Civil, entonces creamos el capítulo de la Sociedad de Ingenieros Civiles. Importantísimo ser parte de un grupo donde tú realmente sientas que pertenezcas, exacto. Porque eso te da sentido, eso le da sentido a tu vida. Y fue también, tenía un amigo, sí. De Colombia, un amigo de mi hermano, que él se había venido a hacer lo mismo, estudió inglés, pero ya estaba haciendo la maestría en Ingeniería Oceánica. Una amiga de él del momento le estaba creando el capítulo porque ella era ingeniera civil, entonces ella dijo, no, yo tengo que crear el capítulo de ingeniería civil, ¿cómo así que no hay, que no sé qué, tal cosa? Entonces él le dijo, no, pues mi roommate y gran amigo va a entrar a estudiar ingeniería civil, entonces pues con él creémoslo, sí. Y lo creamos. Entonces hicimos en la Asociación de Ingenieros Civiles una competencia anual de todos los student chapters que hace. En esa época uno hacía una canoa de concreto y un steel bridge. Oh, wow. Hicimos con canoa de concreto, hice 2 canoas de concreto. No hicimos steel bridge porque no teníamos el número de estudiantes para hacerlo, pero pues creamos el student chapter y hasta el día de hoy. Digo, preguntar eso, hasta el día de hoy todavía ese student chapter existe. Sí, wow. Y este año precisamente la conferencia regional fue en FIU. Wow. Y pues eso también me dio ese sentido de pertenencia, sí. Me dio mucho el networking sin querer, sin saberlo, sí. Porque pues uno hace las cosas sin saber. Sí. Y como volvemos al mismo tema, como era el primer año, nosotros tenemos un grupo de profesionales que eran los consejeros, el advisory committee, el comité de consejos, y eran todos profesionales y se reunían cada mes para ver cómo era el estatus de la acreditación, porque pues para las universidades poder dar un título y que sea válido acá, no solamente que tienen que tener un permiso de educación, tienen que tener una acreditación. Entonces cada carrera tiene una acreditación. En ingeniería se llama ABET, A-B-E-T. Entonces
nosotros estamos por ese proceso, entonces teníamos que pasar por ciertas cosas, ciertos procesos. Y estando en eso, uno de los procesos era que yo como presidente o vicepresidente del Student Chapter tenía que presentarles a ellos lo que estamos haciendo pues para reunir fondos, para decirles qué hacíamos, cómo estaba el pensum, cómo estaba todo. Y parte del currículum que teníamos que mandar hojas de vida a la oficina del co-op de la universidad. Ok. Y bueno, ¿qué es co-op? Ahí rapidito. Co-op es... Bueno, te cuento la historia. Entonces, mandamos las hojas de vida, pero eso que tú la mandas y dices, yo soy latino, yo soy el F1, éramos 2 con F1, que nos van a contratar a los gringos, pero pues era un requisito, teníamos que mandarla. Sí. Entonces mandamos las hojas de vida. Lo que nosotros no sabemos es que la oficina de co-op iba a mandar las hojas de vida a ese mismo advisory committee y a toda la industria. Y cuando llegó la hoja de vida a una de las personas del advisory committee, él me llamó. Me dice, oye Felipe, ¿usted está buscando trabajo? Le digo, pues la verdad, sí, pero pues yo soy estudiante internacional. Sé que ese es el proceso, ustedes están dispuestos a seguir ese proceso. Sí. Me dice, venga a mi oficina. Cuando me mandó a la oficina era porque pues ya me iba a contratar. Entonces empecé mi primer trabajo como un co-op que viene a ser una práctica empresarial, el equivalente a una práctica empresarial, pero el co-op a diferencia de una práctica empresarial durante el verano, que es un internship, el co-op es durante todo el año. Sí. O durante el semestre estudiantil. Entonces lo que yo hice fue ya pedí permiso de la Oficina de Estudiantes Internacionales, como era mi último año, pude hacer co-op durante todo el año. Sí, se paga un crédito de co-op, porque tú tienes que pagar, eso es una materia. Para que lo pueda para que pueda estar dentro del estatus, entonces hice lo que se llama un CPT, y pero lo hice como co-op. Y ya el resto es historia, llevo trabajando para esta compañía 22 años. Dice que, long story short, me contrataron y han sido 22 años. Sí, me fui durante unos años, pero volví. Okay. Pero pues llevo para la compañía, ya llevo, bueno, on and off 18 años. Wow. Entonces, sí. Esta es una experiencia y una historia que realmente me motiva a mí porque te conozco y porque eres mi amigo. Y también es una experiencia que sirve para motivar a muchos estudiantes internacionales, no necesariamente internacionales, que ya han estado acá y que están tratando de buscar su norte. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuáles son tus palabras de aliento a estas personas que realmente a veces piensan que no lo pueden lograr, que no pueden seguir su camino profesional acá en Estados Unidos? Creo que cada persona tiene su historia, sí, y tiene sus razones, y uno no puede juzgar. Yo estoy en mi página 20 y tanto de mi vida en este país. Hay muchas personas que están en su página número 1, número 2, número 3. Uno no los puede juzgar, cada uno tiene su vida y su razón por la que vino a este país. Pero creo que muchas veces uno llega acá y es muy fácil perder ese norte, perder esa meta, perder esa razón de quiero hacer esto, y termina haciendo otras cosas pues porque la vida le exige hacer esas cosas, pero llega uno a un estado de complacencia. Sí. De que, bueno, pues ya no puedo hacer nada más, esto fue lo que me tocó. Y creo que más que una palabra de aliento, es como quizá una forma de decir, no desistan, pero al mismo tiempo hay que trabajar. Sí. Porque por esa misma complacencia, uno ve que, pues sí, tú puedes trabajar en XY trabajo, el trabajo no es deshonra, pero pues entonces empiezas, no, estoy cubriendo mi renta, cubro el carro, cubro mis gastos, puedo mandar plata al país, puedo darme mis gusticos de vez en cuando, pero al fin del día tienes una vida acá y se puede dar una vida mejor, puede uno tener una vida mejor sin necesidad de
hacer esos trabajos varios. Es verdad. Teniendo un poquito más de esa estabilidad profesional, porque pues si uno estudió X o Y profesión en su país, es porque esa es su pasión. Sí. Y venir y simplemente meterse en la cabeza que tienes que dejar esa profesión, tienes que dejar eso de un lado porque pues no lo vas a lograr acá, porque eso es la historia que le dicen a todo el mundo. Pero es que esa es mi pregunta. ¿Y a usted quién le dijo eso? Pasa ¿Quién? mucho. Pasa. ¿Quién le dijo? Por eso existen espacios como este. Y para poder romper esa barrera mental en nuestra comunidad. Y es muy bueno que estén existiendo esos espacios y te agradezco que estás haciendo esto porque pasa mucho más de lo común, sí. Las historias que uno oye, y también creo que si uno llega acá y llega con su familia, llega con sus hijos, si uno quizás no la logre, que uno pueda crear esa futura generación que la vaya a lograr después. Porque eso es algo que creo que es donde se puede generar un poquito más ese cambio, cambiar ese chip, esa idea y poder generar eso. Exacto. Bueno, de esta historia aprendimos resiliencia, aprendimos que la responsabilidad es lo más importante que uno tiene cuando uno es el primero en su familia en llegar a este país. Sí. Y es el primero en aprender a encajar. Entonces por eso existen espacios como este donde tenemos una historia como la tuya, donde realmente aprendemos que muchas veces no es necesario tener un mapa totalmente claro, con tal de que haya un propósito, va a haber esa meta. Y eso es lo más importante, tener ese propósito. Exacto. Porque sin el propósito realmente no hay nada. Exacto. Volvemos a lo mundano, te levantas, trabajas, 2, 3 trabajos, pagas el arriendo, te acuestas y esa es tu vida. Y eso es algo que se cae muy fácil en este país. Y no creas que ese fue un miedo que yo tuve, de que no lo voy a lograr. Esto está dificilísimo, ¿cómo voy a pagar mi próximo semestre? ¿Cómo voy a lograrlo? Si no puedo pagar el próximo semestre, tengo que devolverme porque no me va a quedar fuera de estatus. Pero siempre que se tiene ese propósito, si uno tiene ese propósito, busca la forma, y si busca la forma, llega a esa solución. Entonces eso es supremamente importante. Y tú decías, sí, fui el primero que me vine acá a este país. Ya después, con 3, 4 años después, llegó mi hermano a estudiar su maestría. Y él la hizo supremamente fácil, pues porque ya sabíamos cómo hacer. Tú ya pasaste por esa, pero tuviste que pasar tú por esa para poder indicarle a él cómo era el camino. Y así con el que te decía antes, que fue mi roommate, aprendimos con él cómo pagar las maestrías, cómo no pagar las maestrías, no pagar por las maestrías. ¿Cómo hacerlo para no pagar por las maestrías? Entonces, claro, cuando mi hermano llegó al siguiente año, sí, ya la sabíamos cómo hacerla, y ya entre él y yo dijimos, mire, esto es lo que tiene que hacer, así es que la va a hacer. Si él estudió su MBA sin pagar un centavo, le pagaban para hacerla. Mi roommate hizo la maestría y el doctorado en ingeniería oceánica, no pagaba un centavo, pagaba el permiso del parqueadero, era lo único que pagaba cada semestre. Porque ni siquiera el seguro de salud, ni siquiera nada, no pagaba absolutamente nada. Le pagaban y le daban salario para estudiar. Entonces, son cosas que hay muchas creencias de que no voy a lograrlo, de que no voy a hacerlo. Además, digamos, mi hermano, él se vino con sus ahorros y sacó un crédito de ICETEX en esa época. Y dijo, tengo lo de mi primer semestre de maestría. Y para adelante, y algún cuero saldrán las correas, así que dices. Y así la logró, y trabajó como profesor asistente, sí, y ya y obviamente él hizo su OPT, y duró con su H1 un tiempo, y después ya se volvió a Colombia y dijo, yo voy a crear empresa, y se volvió para Colombia y tiene su empresa en Colombia. Pero pues sí, como tú dices, o sea, fui el primero. Y así he ido guiando a muchas personas, porque hay muchas formas. Sí. Y no hay una sola forma que le funcione a todo el mundo, porque pues las profesiones son diferentes, todo es diferente, pero al final del día el concepto es el mismo.
es tener tu objetivo, saberla hacer, golpear la puerta. Golpear la puerta es lo más importante. Porque si tú no golpeas, no sabes si te van a decir sí o no. Sí. Es preferible que le digan uno no, pero uno dice, al menos golpeé. Sí. Y eso es supremamente importante. Y también pues golpear la puerta, contar la historia, mirar a ver dónde le van a dar a uno, y muchas veces le dan a uno la ayuda que uno necesita sin pedirla. Sin esperarlo. Porque yo creo que siendo personas que venimos de otros países, a veces no esperamos una mano amiga. Entonces yo creo que también esto nos demuestra que a veces podemos empezar sin mapa, pero no significa que vayamos a empezar solos o estemos en el camino solos todo el tiempo, porque eventualmente se nos va a empezar, o vamos a empezar a crear nuestra tribu para poder empezar a encontrar nuestro camino. Y aunque existe mucha competencia Sí. y existe mucha envidia, eso no lo voy a negar, pero sí, al fin del día en mi pensamiento es, si yo logro que una persona lo logre hacer, sé que después de esa persona va a ayudar a otra, y esa persona va a ayudar a otra, y se puede regar así la voz y la ola, y podemos cambiar esta mentalidad que tenemos, que no podemos practicar nuestra profesión, de que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, de que nos toca trabajar en construcción, ser niñeras, ser meseros por el resto de nuestras vidas. Yo creo que esto es lo mejor que podemos, la mejor mentalidad que podemos tener, es que si lo hicimos nosotros, ¿por qué no abrirle un espacio y un camino a los que vienen detrás de nosotros? Yo creo que con esta enseñanza es con la que yo me quedo el día de hoy. Sí pude yo hacerlo, y creo que también es mi norte, es mi visión, y lo repito otra vez, es el propósito de este espacio, de este podcast. Si yo pude, porque otros no, porque los que vienen atrás mío, las otras generaciones tampoco, no lo van a poder hacer. Entonces... Y es súper importante porque pues al tener, no sé, nosotros como ejemplos, creo que es que más que eso, porque pues si tú te pones como ejemplo, si yo me pongo como ejemplo, si otras personas se ponen como ejemplo, es como, sí se puede. No es una historia que se inventó tal persona solamente para vendernos una asesoría, o para vendernos un libro, para vendernos algo. ¿Qué más que con el ejemplo de vida? ¿Qué más? Porque eso es lo principal, tener ese ejemplo de vida, tener esa... que hay soluciones a todas esas situaciones, y se puede uno dar una... Para mí es como, no es que se pueda dar una mejor vida, pero pues tener un mejor futuro, porque pues este país, como migrantes, hoy en día estamos en una situación totalmente diferente a lo que se vivía hace 20 y tantos años que yo llegué, pero tener esa estabilidad como migrante, tener esa seguridad como migrante, cambian mucho las cosas de cómo se vive hoy en día. Entonces, si se pueden hacer las cosas un poquito mejor, con un poquito más de enfoque, se puede dar un poquito la vida diferente, se la puede hacer uno más fácil. Se puede hacer el camino más llevadero. Exactamente. Bueno, y si a ustedes les gustó este episodio, quédense porque vamos a tener más conversaciones así importantes como la que tuvimos hoy. Pipe, muchas gracias por ser parte del primer episodio de First Day of Class. Gracias por la invitación. Este espacio está acá para personas como tú, para personas como yo, que seguimos siendo mentores para las generaciones. Y hay muchas historias que valen la pena y que son inspiración. Porque así como yo me vine hace 20 y tantos años, sé gente que se vino hace 40 años con la misma visión, o como gente que acabó de llegar con la misma visión y están haciendo lo mismo. Entonces creo que hay mucha inspiración, y creo que pues a las personas que nos están viendo que no pierdan esa inspiración, que espero que les ayude, y que espero que puedan quizá ver un poquito como que, oiga, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto otro? De pronto sacrificar un poquito
más de lo que uno sacrifica, pero pues sacrificar un poquito y perder como esos miedos que uno tiene muchas veces. Perder los miedos es lo más importante. Pero lo más difícil. Pero lo más difícil, desafortunadamente. Pero en el camino lo hacemos o lo hacemos porque no hay de otra. Muchas gracias por este espacio, Pipe, y los invitamos a que sigan First Day of Class Podcast porque van a ver conversaciones muchas conversaciones como esta que realmente nos nutren a todos, y para los que creen que a veces el camino de pronto es un poco imposible, no es tan imposible como a veces lo crean. Gracias. Chao.